Una noche cualquiera, apacible y tranquila, en una carretera no muy transitada yacían dos vehículos gravemente afectados por el impacto que tuvieron el uno con el otro. Aún así, en ese momento de desconcerto, uno de los autores del accidente es capaz de salir del auto. Este, aunque notablemente lastimado y mareado, es capaz de moverse para ir a ver el estado de salud de las personas que se encontraban involucradas en percance. Incapaz de sentir el dolor de las secuelas que le quedaron. Aún así, utiliza un poco del raciocinio que tiene para asimilar las consecuencias del infortunio presente. En su mente no pasa nada más que pensamientos fugaces pidiendo por el bienestar del prójimo. Pero, al ver por la ventana del otro vehículo, solo es capaz de divisar el cadáver de una mujer contra el volante del auto. ¡Ah, por Dios! ¡Oh, por Dios! Leandro solo es capaz de nombrar contestentemente a una divinidad, como si ésta fuera a ayudarlo mientras se agarra la cabeza con las manos. El sentimiento de culpa lo abruma incesantemente, pues sabe que el responsable es él, un hombre de 30 años que solo bebió un poco para divertirse con sus amigos. Se sentía en perfecto estado para conducir, pero claramente sus reflejos y coordinación se vieron afectados sin que se diera cuenta. Él solo quería regresar a casa y pensaba que a estas horas encontraría las calles libres. Claramente no fue así. La policía no hará muchas preguntas. La situación es grave y el culpable evidente. Leandro no lo puede permitir. Su vida está claramente arruinada y esto sale a la luz. Pero, ¿qué puede hacer? El tiempo se acaba y sus opciones escasas. Debía llamar a la policía y hacerse responsable. Pero, no quiere. Es muy cobarde como para hacerlo. Incapaz de imaginar una vida entre las rejas. Mientras que los postes de luz empiezan a encenderse para iluminar aquella lúgubre y siniestra noche de carretera. La intensidad del brillo de las mismas se reflejan en el agua del lago presente a un costado de la carretera. Quizás pueda. Un pensamiento fugaz pasó por la mente de nuestro amigo. Quizá y solo quizás podría ser su única escapatoria. Por lo que procede a empujar el auto de la desconocida hacia el lago. El estado catatónico del vehículo y del mismo Leandro hace que esa tarea sea algo dificultoso. Pero aún así logra empujarlo hasta el punto que éste empezó a moverse por su cuenta. Hundiéndose lentamente, Leandro piensa que ya escapó de su destino. Sin ningún castigo. Pasará tiempo hasta que encuentren el auto debajo del agua. Aquel sentimiento de culpa y miedo se había desvanecido. Había sido reemplazado por uno de libertad y calma. La alegría le duró muy poco. El inconfundible llanto de un bebé empezó a resonar por todas partes. El silencio que abundaba en aquella desolada carretera fue opacada por aquel niño. Leandro, pálido y sin saber qué hacer, se quedó quieto. No podía dejar a aquel niño ahogarse en el lago. No es un sociópata. O eso se quería hacer creer a él mismo. La mujer ya no tenía salvación. Pero aquel niño aún podría tener una vida plena. No puedo dejarlo allí, pensó Leandro. Seguidamente de eso se introduce en el agua antes de que el auto se hundiera por completo. Aunque incapaz de abrir la puerta del mismo por la presión que hacía el agua, decidió romper la ventana en donde se encontraba aquel infante. Sin importar el corte que los vidrios rotos son capaces de hacerle a él y al pequeño que intenta salvar de una muerte segura. Ya con el bebé entre sus brazos, sale del agua e intenta calmarlo. Pero le es imposible hacerlo. Este no se callaba por más que lo intentaba. Aún así se lo lleva a su auto, el cual, arruinado por el impacto, es capaz de seguir prendido. Pues los daños son meramente estéticos. Los escombros que dejaron en el asfalto de la carretera también son arrojados al agua para que se perdieran en el olvido. Ya con las evidencias desaparecidas, Leandro entra a su auto y se retira del lugar, dejando aquel lugar de manera desvergonzada. Ni él es capaz de entender por completo lo que acaba de ocurrir. Y el llanto del infante no lo deja pensar con claridad. Solo tiene la convicción de que todo saldrá bien. Tranquilo, todo estará bien, te lo prometo, todo saldrá perfecto. Narrador, lo dice en voz alta, como si le hablara al niño, pero en realidad se lo dice a él mismo, como si repetirlo constantemente y en voz alta fuera a hacerlo realidad. Ya a la mañana del día siguiente hacía que lo ocurrido anoche no pareciera más que un simple sueño, aunque más bien era una pesadilla. Leandro, con resaca, seguía sin ser capaz de asumir la situación. Aún creía que solo era una ilusión, parte de su imaginación. Pero el intenso dolor que no se había presentado durante ese momento de intensidad, hacía darle cuenta a nuestro amigo que todo había sido una dolorosa realidad, aunque sus recuerdos sean confusos y se vean difusos. De hecho, no es ni capaz de recordar el cómo regresó a casa sin provocar otro infortunio. A pesar de eso, comprende la complejidad de la situación en la que se encuentra.
Incapaz de ignorar el dolor que siente, se levanta de su cama para poder buscar al infante y asegurarse de que no lo haberlo echado a la basura. Ya todo era posible en su mente. Pero llegar a la sala y ver al infante echado en su sofá durmiendo apaciblemente no lo tranquiliza. Solo llena de dudas su cabeza. ¿Cómo se supondría que criaría al pequeño? ¿Cómo le explicaría a las demás personas el cómo consigue un niño de la nada? Podría darlo en adopción. Aún así no cree que sea la mejor opción. Él sabe que en esos lugares no se les da la mejor vida. Lo experimento de primera mano. Entregarse a la policía y dejar al bebé con un familiar es lo mejor. Es lo correcto. Pero Leandro no lo ve así. Apelando al principio egoísta de la humanidad decide quedárselo. Y darle la vida que él le arrebató cuando mató a su madre. Quizás y solo quizás así podrá compensar su acto de inmadurez. ¿Pero para qué? ¿Para estar en deuda con Dios? ¿O consigo mismo? Solo para conseguir un simple sentimiento de nobleza. Un falso sentimiento, pues muy en el fondo él sabe que eso no es legal ni moral. Pero no lo va a aceptar. Pero para empezar debe irse de la ciudad. No dejar rastro. Desaparecer cual sol en el ocaso. Aunque tendría que esperar, pues sería sospechoso hacerlo el día después de la muerte de aquella mujer. Aún así no hay indicios en los noticieros de que hayan encontrado el cuerpo. Quizás esperar unas semanas es lo indicado. No deberían demorar en hacerlo. Con los pocos ahorros que le quedan del seguro de vida de su familia, empezará la nueva vida junto a su hija. Los días pasaron y no tomó mucho tiempo que anunciaran la desaparición de la mujer y de su hija. Las suposiciones son que se escaparon o una especie de secuestro. Pero el hecho de que no llegara algún pedido de rescate exigiendo una cierta cantidad de dinero incita a los policías a cerrar el caso como una desaparición. El esposo desahuciado e inconsolable no sabe qué hacer. Aunque claro, todo esto Leandro no lo sabe. Él ya se había retirado de aquella ciudad, dejando atrás amigos y su simple trabajo como recepcionista de un hotel. Era hora de empezar de nuevo. Aunque sin un título que verifique su profesionalismo, sería difícil conseguir uno con unos grandes ingresos. Por lo que tiene planeado conseguir muchos de medio tiempo. Y fue así como él dedicó su vida completa al trabajo. Para poder lograr su cometido de que aquella niña a la cual llamo Esperanza no le faltara nada. Aunque con el temor de ser un padre ausente intento tomarse su tiempo para relacionarse con ella mediante su crecimiento y no sea capaz de guardarle algún rencor sobre, fortaleciendo sus lazos. Evidentemente Leandro le ocultó la verdad contándole que su madre había muerto en un accidente automovilístico, aunque sin contarle que él era el culpable. Con eso evitaría buscarla a ella o algún otro familiar cercano. Solo eran él y ella, viviendo una vida relativamente normal. Uno pensaría que él con el transcurrir de los años se olvidaría de aquel fatídico día. Pero no fue así. No había momento en que no lo recordara. Sobre todo porque el día que marcó como el cumpleaños de Esperanza es el mismo en el que se conocieron. Así obligándose a sí mismo a recordar su pecado. Con dos trabajos que exigían todo de él lo convirtió en una persona cansada y ocupada. Ya no era aquel irresponsable joven de 30 años que vivía con lo justo y gastaba su sueldo en fiestas con sus supuestos amigos. Ahora el sentimiento de responsabilidad era todo lo que le preocupaba. Aunque no puede negar que el hecho de ver a su supuesta hija ser feliz y teniendo todo lo que quiere le da una especie de satisfacción. Nadie pensaría que él era un homicida. De hecho, si le preguntaras a las personas que trabajan con él solo podrías escuchar adulaciones por su dedicación al trabajo. Nótese que no dije amigos, pues él no posee ninguno en la actualidad. No tiene tiempo y las ganas de tenerlos. Solo conocidos cercanos y compañeros de trabajo. No necesita más. Son distracciones para él, aunque a veces añora esas épocas de libertad. Pero sabe que eso se acabó desde el día del accidente. La alarma suena como de costumbre en su casa, indicándole el inicio de la jornada laboral. Como todos los días se dirige a la habitación de Esperanza para despertarla y así llevarla a la escuela. Querida, despierta, recuerda que hoy tienes un examen de matemáticas, no puedes faltar, exclamó Leandro, mientras veía cómo su niña se levantaba somnolienta de la cama, un claro indicador de que se había desvelado estudiando para el mencionado examen. Dios bendijo a Leandro con una niña estudiosa y aplicada, o eso cuenta orgullosamente en el trabajo. Pero no es como si fuera una mentira. Ella adula a su padre por todo el esfuerzo que hace por ella, lo tiene como un ejemplo a seguir. Pues a pesar de no contar con un título universitario, es capaz de esforzarse al máximo por ella. Una mentalidad bastante madura para una simple chica de 15 años de edad.
Vamos, te haré el desayuno mientras te cambias. Ya era costumbre hacerle el desayuno a la pequeña. Lo tenía automatizado en su ser. Aunque nunca fue un buen cocinero, cree que sus comidas tampoco son de lo peor, aunque ella suele decir que él le prepara unos platillos gourmet. Al sentarse juntos en la mesa para tomar el desayuno, siempre suelen ver la televisión para empezar los días informados sobre cualquier acontecimiento de la ciudad. Hoy por la mañana, un grupo de nadadores encontraron un auto en lo profundo del lago norte de la ciudad. Los nadadores exclamaron que dentro del mismo yacía el cuerpo de una persona. La policía acudió al lugar de los hechos y con la ayuda de los locales lograron sacar el vehículo de lo profundo del lago. El cuerpo, aunque irreconocible por culpa de la descomposición de los años, se cree que pertenece a la desaparecida María Castro, de 32 años, que se tomaba como desaparecida hace 15 años. Se llegó a esta conclusión debido a que la misma vivía por la zona y gracias a que el vehículo coincide con la descripción que dio el esposo años atrás. Tras examinarlo se llegó a la conclusión que este había chocado, lo que provocó la muerte de la mujer. No se sabe si fue inmediata, pero los médicos forenses afirman que ella seguía consciente en el momento de que el vehículo se hundía, y que la causa del fallecimiento fue por ahogamiento, pero todavía son especulaciones, aún no se sabe nada de su hija. Estefanía, se cree que el cadáver aún sigue en el lago pero aún no se ha encontrado. Por el momento la policía no da ninguna esperanza de que siga con vida. Por otro lado, se encontraron restos de otro vehículo en el lugar, por lo que se cree. ¿Por qué apagas? La nota aún no había terminado. Creo que estaban por decir que otra persona provocó el accidente y que se escapó. Lo sé, es que simplemente no me pareció la mejor noticia para empezar el día. Es verdad, parece que fue algo muy feo. No quiero tener pesadilla con eso en la noche. Exclamó la joven, sorprendida por la noticia. Aunque Leandro era incapaz de decirle una sola palabra más. Estaba atónito y desconcertado. Logró escuchar que encontraron restos de su antiguo auto en la escena del crimen. Solo esperaban que no sean capaz de identificar que era suyo. Pero pasaron demasiado tiempo en el agua. Ya deben estar oxidadas y todas las huellas deberían haber desaparecido. O eso piensa él. Pero tiene razón. El hecho que demoraran 15 años en encontrar los restos le indica que la inutilidad policíaca del país lo dejaría absuelto del caso. En la zona no había cámaras por la época en la que era, y Leandro no dejó ningún otro rastro de su existencia en aquel lugar. Con la mente más tranquila se dedicó a seguir con su día sin problemas. O eso aparentaba, porque muy en el fondo existía la preocupación de que fuera descubierto. De que todo lo que había construido en estos años se fueran a la basura. Un simple desperdicio de esfuerzo. Pero al ver a su hija, entiende que aunque lo descubran no todo fue un desperdicio, pues fue capaz de darle la vida que le prometió cuando era una simple bebé. Pero el hecho de que ella sepa toda su verdad es lo que más lo asusta. ¿Cómo podría vivir sabiendo que su hija lo desprecia y lo repudia por todos los actos injustificados que hizo su padre? Increíble que se hayan tomado 15 años en encontrar el auto en el lago, y encima fueron unos nadadores que estaban por la zona. Me sorprende lo poco que trabajan los policías en este país. A mí me asusta que el culpable siga suelto. Él podría estar afuera arruinando a otras familias. Quizás lo hizo por accidente y no quería hacerlo, por lo que no creo que siga hiriendo a otras personas. No lo creo, espero que lo encuentren. Las palabras de la niña no hacen más que preocupar a Leandro. Su madurez temprana lo asusta y él simplemente trata de no ser tan evidente. Pero a medida que los días pasaban no había indicadores de que la Policía Nacional estuviera cerca de descubrir al culpable. El timbre suena en la residencia de Leandro. Algo raro, pues no esperaban a ninguna visita. Y tampoco tenía nada planeado. Por lo que Esperanza abre la puerta para ver quién es. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, pequeña. Está tu padre presente. Me gustaría hablar con él. Contestó el hombre de unos aparente 47 años. Con barba descuidada y desprolija. Al igual que su cabello. Aún así poseía un sobretodo impecable. De color marrón claro. Pantalones y zapatos negros. Ropa simple y discreta. Pero visiblemente costosa por la calidad de sus telas. Claro. Papi, te llaman a la puerta. El grito de Esperanza hace que Leandro se levante de la cama para poder ir a ver quién exigía su presencia. Aquí estoy, querida. Ve a seguir jugando. Aquí. ¿Hola? ¿Qué desea? Hola. Buenas tardes. Qué linda hija tiene usted. Se ve que sacó los genes de su madre. Gracias. ¿Pero quién es usted? Ah,
Disculpe mi descortesía. Soy de la Policía Nacional, bueno, en realidad investigador de la policía, y quería hablar con usted sobre el caso de María Castro. Leandro se quedó estupefacto mientras veía la placa policial que aquel sujeto le mostró de manera rápida. ¿Cómo es que habían dado con él? ¿Qué pruebas tienen y cómo sabían de su paradero? Señor, Sí, disculpe, claro, no tengo problemas en que haga preguntas. Exclamó Leandro, tratando de sonar confiado, pero sus manos no paraban de temblar. Sentía como si le faltaban fuerzas en las piernas, como si se fuera a desplomar en cualquier instante. Los nervios lo carcomían cada segundo que pasaba junto a ese sujeto. excelente. Exclamó mientras sacaba una libreta y un lápiz de uno de los numerosos bolsillos que poseía a su abrigo. Para empezar, la ciudad en la que la señora vivía no era muy grande, por lo que la mayoría de personas se conocían. ¿Usted tenía alguna clase de relación con ella? No, nunca había escuchado de ella hasta el día que hablaron de su muerte en las noticias. Algo sin dudas horrible. Comprendo. ¿Se acuerda qué hizo el día 19 de noviembre entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana? Claro que lo recuerdo, fue el día en que mi hija nació. Estaba en el hospital esperando las noticias de los médicos. Ya veo. ¿Y se puede saber dónde está la madre actualmente? Ella murió unos días después por culpa de un accidente de auto. Oh, qué trágico. Disculpe por hacer esa pregunta. No hay problema, es más, por esa razón nos mudamos de ciudad. No quería seguir viviendo allí, todos los recuerdos que tenía con ella en ese lugar me abrumaban y necesitaba respirar aire fresco. Entiendo. Aunque si mal no recuerdo, no se detectaron fallecimiento por culpa de accidentes días posteriores al 19 de noviembre. Es que decidí no hacerlo público, sin mencionar que los policías querían encubrir el caso por no ser capaz de encontrar al culpable. Si ya ves que tardaron 15 años con lo de María, no se lo tome personal. No se preocupe, lo entiendo. Suelen pasar esas cosas, aunque toda su historia suena algo, ¿cómo decirlo?, conveniente. ¿Qué está insinuando? Nada. Bien, eso fue todo. Gracias por su tiempo. No hay problema. Que tenga un buen día. Leandro se despidió de aquel sujeto, y tras cerrar la puerta se desplomó en el suelo. No paraba de sudar ni de temblar. Quizás había sido muy evidente, o quizás no había sido lo suficientemente meticuloso a la hora de encubrir las pruebas. No paraba de repetirse lo descuidado que fue. Lo más seguro es que no le queda mucho tiempo de libertad. Debería irse. ¿Empezar de nuevo desde cero? Papi, ¿estás bien? Leandro escuchó la voz de su hija, y la miró a los ojos. Su cara de confusión e inocencia lo tranquilizaban. Sí, querida, todo está bien. Exclamó con tranquilidad. Todas sus preocupaciones y dudas se desvanecieron en la nada. No podía empezar de nuevo. Sería muy complicado y lo pondría en evidencia. Aparte, ella ya tiene una vida aquí. No podría quitársela por simple egoísmo. Ya lo hizo una vez. 2 veces ya sería algo imperdonable. Y todo por lo que había luchado para poder estar tranquilo consigo mismo habría sido en vano. Los días pasaban y Leandro no se podía quedar tranquilo. Miraba por las ventanas para verificar si la policía no lo esperaba afuera de su casa o si lo espiaban. Pero no fue así. Los días transcurrían con normalidad sin rastros de aquel policía, por lo que Leandro se encontraba más relajado. Y solo lo tomó como otro mal episodio en su vida. Enfocado con dejar eso atrás, decidió dar un paseo con su querida niña en la plaza. Es invierno y el ambiente es gris, pero no por eso menos alegre. Juntos no hay nada que los ponga triste. De hecho, son amantes de aquella época. Las hojas de los árboles que yacen en el suelo por culpa del ya pasado otoño y que crujen con el más mínimo roce es uno de los pequeños placeres de los cuales nuestro querido amigo disfruta. Aquel clima frío no perdona a nadie, por lo que no es normal ver gente salir de sus casas a estas horas y menos para pasear en los parques. Pero aquel día era distinto. Había un viento sin igual y gélido como ningún otro. Por lo que Leandro toma la decisión de dejar a su hija jugando con otros niños mientras él compraba un café para poder calentarse un poco. Sería malo enfermarse en esta época y con todo el trabajo que aún tenía por hacer. Pero ese acto que haría cualquier persona significó una sentencia para él. Pues al regresar al lugar en donde estaba su hija se topó con que no había nadie. Y cuando digo nadie es nadie. Dejó caer al suelo aquel café de 250 pesos recién preparado en el suelo, tiñéndolo lo de un marrón oscuro y manchando los zapatos de Leandro. Pero el café caliente en sus pies era la menor de sus preocupaciones. ¿Dónde está Esperanza? Es lo único en lo que podía pensar, mientras se culpaba por su incompetencia e irresponsabilidad. Aún así fue capaz de ver un papel pegado en uno de los bancos del lugar. Saltaba a simple vista.
como si alguien lo hubiera puesto a propósito para que Leandro lo encontrara. Él se acercó y en este decía que se había llevado a su hija y que si la quería recuperar que fuera a la dirección que marcaba en el papel. No entendía qué pasaba, solo sabía que tenía que ir a recuperar a su hija. El lugar que indicaba el papel era un galpón abandonado, carcomido por los años y sin vigilancia, algo alejado de la zona urbana. Al entrar no vio nada, estaba oscuro, algo normal pues en invierno las noches se aproximan con rapidez. Luego de unos segundos Leandro sintió un golpe detrás de él, y fue allí cuando todo se oscureció de verdad. No se sabe por cuánto tiempo pero después de un rato él logró despertar. Ahora estaba en una habitación completamente diferente, la cual solo era iluminada por un solo foco, que con esfuerzo lograba alumbrar una silla que estaba enfrente suyo. Intentó gritar, pero fue inútil. Su boca había sido sellada con una cinta, pero no pasó mucho hasta que aquel sujeto se hiciera presente enfrente de él, para sentarse en la silla extra que había. Para sorpresa de nadie el secuestrador era el policía que había ido a la casa de Leandro semanas atrás. ¿Qué tal, Leandro? ¿Me reconoces? Seguro que sí. Seguramente te estarás preguntando qué estoy haciendo, o más bien por qué te traje aquí. Sencillo. Como ya te habrás dado cuenta, yo no soy policía. Solo soy un esposo y padre que quería saber por qué había sido abandonado por la persona que más quería en el mundo. Por la expresión de tu rostro deduzco que ya estás atando algunos cabos sueltos. Bueno, mi querida María y Estefanía, por fin lo encontré, al culpable, al causante de mi dolor, todos estos años, todo este tiempo, culpándome, pensando que te había sido por esa tonta pela que habíamos tenido aquella noche, pero no fue más que una simple confusión. ¿Y la policía qué hizo? Nada. Se lavaron las manos. No fue difícil encontrarte, Leandro, hombre soltero, con una hija que abandona la ciudad sin razón aparente, sin registro de haber tenido novia y mucho menos esposa. No eres más que un mentira que adoptó a un niño para poder hacer más creíble su mentira, un homicida sin escrúpulos, sin empatía. Ni siquiera te fijaste si seguían con vida, solo las echaste al lago, para que se pudrieran. El plan perfecto, nadie encontraría rastros de tu existencia, o bueno, la policía no lo haría, porque no les interesa, ni se preocupan. No hay razones para reabrir un caso que pasó hace 15 años. No son más que fachadas para fingir que utilizan el dinero de los impuestos para el bien de los ciudadanos. Pero eso no importa. No quiero que esta charla se vuelva algo político, solo me deje llevar. El secuestrador saca una pistola de su bolsillo y junto a ella un control, con la cual prende otra luz del lugar, que deja ver a Esperanza sentada en otra silla, despista pero atada y con la boca sellada al igual que Luis. ¿Ahora lo ves, pequeña? Tu padre no es más que un mentiroso, un asesino. Sé que no me crees, pero es la verdad. ¿Nunca te preguntaste por qué es que no se parecen en nada? Es simple genética, la ciencia no miente, pero bueno, ¿qué más da? Así fue como el desconocido le disparó a Esperanza en la cabeza, matándola al instante. Las lágrimas de Leandro no tardaron en aparecer, y se empezó a mover de manera errática, mientras intentaba comunicarse con el secuestrador. ¿Cómo se siente? Horrible, ¿verdad? Que todo lo que más se desvanezca en un instante, y que encima lo último que ella escuchó fue como su padre no era más que un asesino. Lo sé que ahora mismo me estarás diciendo hipócrita, y quién sabe qué otras cosas más, pero entiende, no somos iguales. Yo mato con un propósito, por justicia, ¿y tú? Por nada, porque querías conducir en estado de ebriedad, solo porque para ti la vida no era más que un chiste. Pero te digo algo, el chiste te salió caro. Ahora, te espera el mismo destino. Por fin podré dormir tranquilo sabiendo que lo hice bien, que cumplí con mi misión de vengarlas. Pero antes, ¿tienes algunas últimas palabras? Ella era tu hija. Apenas el secuestrador le quita la cita de la boca a Leandro, este le grita en la cara la verdad. Sí, tienes razón, yo la maté, pero no a las dos. Cuando el auto se hundía saqué a tu hija. Me la quedé porque no quería ir a la cárcel y para entregarle la mejor vida posible. Sé que no estuve bien, pero no puedes rechazar mi egoísmo. Solo quería sentirme bien conmigo mismo. El saber que al menos podía redimirme haciéndola feliz era lo único que necesitaba. Si querías te la devolvía, pero no tenías por qué hacer eso. Eres un demente. No eres distinto a mí, eres igual. El secuestrador no sabía qué decir. Tenía la mente en blanco. No quería creer lo que él le estaba diciendo,
pero la similitud que tenía la pequeña con su madre era algo que no había tomado en cuenta, sin mencionar las coincidencias de edad y fecha de nacimiento. Pero lo más importante es que aún no habían encontrado el cuerpo de Estefanía. Pero aún así todo seguía siendo culpa de Leandro, exclamó el desconocido. Pero en su corazón solo estaba aquel dolor de haber matado a su propia hija. Algo inaceptable. Creía que luchaba para vengarse y terminó con el peor escenario posible. Todo es su culpa, pensaba. Carcomido y abrumado por la carga de conciencia que aquello conllevaba, no vio otro camino más que suicidarse, dejando a Leandro solo en ese lugar, triste y desolado. No le importaba morir mientras su hija siguiera con vida, pero terminó siendo todo lo contrario, toda su vida, echada a la basura, condenado a estar en soledad, a no ser feliz, a no ser que... Él vio la pistola en el suelo. El pensamiento fue fugaz, pero se quedó grabado en la mente de Leandro. Es absurdo. Pero él experimentó la alegría de ser padre, de vivir por otro. No quería volver a esa patética vida de antes. Por lo que, decidió hacer lo único razonable para él. Y esa es la historia de por qué estamos aquí tú y yo. Hijo mío,